Ok, hermanos, ha sido un placer poder en esta tarde compartir junto con ustedes, como siempre, ¿no? Pero de otro lugar, las alabanzas, la adoración al Señor. Dios es bueno, Dios es fiel y Dios nos usa a pesar de nuestra insuficiencia. Qué bueno que el suficiente es Él y que en su nombre y en su poder podemos hacerlo. Dios es maravilloso, Él merece toda la gloria y todo el honor. En esta tarde vamos a hablar de un tema que yo realmente, si hubiera estado en otro tiempo, en otro lugar y en otro sistema de predicación, lo hubiera hecho así, mire, y hubiera aterrizado en otro capítulo, en otro libro, en otra parte de la Escritura, porque hoy vamos a hablar de un tema fuerte, de un tema duro, y espero que nuestras almas estén preparadas para poder entender, y la mía también, porque esto no tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo. Hoy vamos a hablar de la santidad del reino. La santidad del reino. Nuestro texto va a estar en Hechos 4:36 al 5:16. Amados hermanos, una de las cosas más peligrosas que puede pasarle al pueblo de Dios es acostumbrarse tanto a las cosas sagradas, a las cosas santas, que deje de temblar delante de ellas. Eso es lo peor que le puede pasar al pueblo de Dios. Tomar por trivial lo que es extraordinario. Eso fue exactamente lo que ocurrió a Israel muchas veces. Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Abrió el mar delante de ellos, los sustentó en el desierto, descendió sobre el Sinaí, habitó en medio de ellos, les dio su ley, les dio su pacto, su tabernáculo, les dio su sacerdocio. Pero una y otra vez el pueblo se comportó como si la presencia de Dios fuera algo común, como si su santidad no tuviera peso, como si pudiera convivirse con Dios y al mismo tiempo jugar con el pecado. Y lo sorprendente es que ahora llegamos al libro de los Hechos. El problema sigue siendo el mismo, aunque el contexto sea nuevo. Ya no estamos en el desierto, ahora estamos en la iglesia, ahora estamos en el nuevo pueblo de Dios, como dice Efesios 2:19 al 22, pero precisamente en esa iglesia, en medio de esa comunidad viva y saludable, aparece nuevamente en el pecado, como en el jardín del Edén apareció el pecado, y como después en esta manifestación gloriosa de la presencia de Dios junto a su pueblo en el desierto, también apareció el pecado. En la iglesia también aparece el pecado, porque el pecado está donde quiera que estamos nosotros. ¿Ok? Nosotros somos pecadores. Nosotros somos personas que erramos, que fallamos, que desobedecemos. Y eso, en esa comunidad, también se presentó. Llegó disfrazado de piedad. Entra con hipocresía, con apariencia. Se presenta en un corazón que quiere parecer santo sin serlo realmente. Y entonces el texto nos muestra algo glorioso y temible a la vez. El mismo Dios que vimos el otro día, que respaldó a su iglesia frente a la oposición, ahora la preserva en santidad frente al pecado. Y por eso en esta hora podemos afirmar que Dios preserva la santidad de su reino. Dios es el que preserva la santidad de su reino. ¿Y cómo es que Dios lo hace? ¿Cómo es que Dios preserva la santidad de su reino? Pues ahí es donde tenemos nuestro texto. Hechos capítulo 4, 36 al 5, 16. Así que les invito a seguirlo juntamente conmigo en lo que yo leo. Hechos 4, 36 al 5, 16. Dice así la palabra. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó
Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Así que Dios preserva la santidad de su reino. ¿Cómo es que Dios lo hace? ¿Cómo Dios lo hizo y cómo lo sigue haciendo hoy? En primer lugar, Dios preserva la santidad de su reino declarando el pecado en su pueblo. Dios preserva la santidad de su reino declarando el pecado en su pueblo. El pasaje comienza con un contraste evidente. Lucas nos muestra a un hombre que se llama Bernabé. Dice su nombre, su origen, lo que hizo y cómo lo hizo. Vendió una heredad, trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No hay artificio en el relato, no hay búsqueda de aplausos, no es la intención de Bernabé que lo celebran y le den un diploma, no hay exaltación humana, él no se contonea, él no se pavonea en medio de la congregación por lo que hizo. Lo que vemos es una obra de gracia, es un hombre movido por Dios, actuando con sinceridad, en armonía con la vida espiritual y saludable de la iglesia. Vimos por el contexto la semana pasada que Bernabé simplemente está encarnando el espíritu que había en la iglesia, lo que todo el mundo estaba haciendo en ese momento. Era una comunidad llena de ¿qué? Del Espíritu de Dios, libre del apego a lo material, marcada por la integridad y por la generosidad de casi todos sus miembros. Era una iglesia que lo definimos el otro día, el domingo y después el miércoles, como una iglesia que estaba ¿cómo? Alineada con Dios. Era una iglesia que estaba alineada con Dios, estaban viviendo, estaban disfrutando, estaban experimentando el poder, la gracia, la bondad, la misericordia, y estaban plenos de satisfacción. Ese era el ambiente espiritual, el ambiente social, el ambiente eclesiástico que había en aquel entonces en la iglesia de Jerusalén. Pero enseguida, en el versículo siguiente, el 5:1, Lucas presenta a otras dos personas. Lucas nos presenta a Ananías, que con Zafira, su mujer, ¿qué habían hecho? Bueno, lo mismo. Vendió una heredad también. Movidos por esto, en este ambiente, pero con otra intención. También venden una heredad, también traen el precio, también se acercan ¿a dónde? A los testigos, a los apóstoles. Pero aquí la acción visible no corresponde a la realidad del corazón. Y ahí entonces vemos el contraste entre Bernabé y Ananías y Zafira. Ellos quieren dar la impresión de una entrega total, cuando en realidad no es total. Han retenido parte del precio. Y lo que es peor,
¿Sabe lo que es peor? ¿Sabe lo que es peor? Han tramado de común acuerdo sostener la mentira. Se han puesto de acuerdo para hacer lo malo en medio del pueblo de Dios. Y entonces aquí hay rebelión. Hay una decisión de dos personas de oponerse a lo que Dios ha dicho, de trastornar lo que en la iglesia estaba pasando. No estamos ante una simple retención de dinero. Pedro mismo deja claro que el problema no era económico. ¿La propiedad de quién era? Era de ellos. Eran dueños de hacer lo que quisieran. Pero se lo dice, podían disponer de ella a su antojo. Podían venderla y traer una parte. Podían venderla y no traer nada. Podían venderla y traerlo completo. No hay ningún mandato, no hay ninguna exigencia. No había ninguna obligación. Tenían libertad para tomar una decisión que santificara y glorificara el nombre de Dios. El pecado no consistía en no darlo todo, sino en fingir que lo habían dado todo. El pecado es la apariencia piadosa, es la simulación espiritual. El pecado es querer el reconocimiento de la santidad sin estar dispuesto a pagar el costo que implica vivir y mostrar santidad. Y entonces Pedro dice algo que nos abre el corazón del asunto. Dice en el versículo 5:3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No es una falta administrativa lo que ha acontecido, no es un error en las cuentas, no es un malentendido financiero, no es una debilidad ligera, no es algo que no se pensó, que no se analizó, que no se elucubró con el tiempo suficiente. Es algo preparado, es algo planificado. Tampoco es hacer responsable al diablo del pecado, como se intenta hacer hoy. Ustedes saben que en el día de hoy existe una corriente que le echa la culpa de todo lo malo que hacemos al diablo. Estoy enfermo por culpa del diablo, caí en pecado por culpa del diablo, tengo una situación financiera delicada o mala por culpa del diablo, no soy feliz por culpa del diablo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que la culpa es del diablo? ¿Quién va a pagar en el infierno? ¿El diablo? No. La paga del pecado es muerte. Tú eres responsable por tus pecados. Dios no le exige cuentas al diablo ni a los demonios. Es a ti a quien te exige cuentas. Es como el famoso dicho o cliché cristiano: Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, Dios aborrece al pecador, que con toda intención peca, que con toda intención se rebela contra Dios, porque el que va a mandar Dios al infierno no es al pecado. ¿A quién es? Es al pecador, porque el hombre es responsable de lo que hace y sabe lo que hace. Por lo tanto, al decirle Pedro, ¿por qué llenó Satanás tu corazón?, le está diciendo, ¿por qué le prestaste atención al diablo? ¿Por qué dejaste que obrara en tu corazón cuando tienes la palabra de Dios? Cuando tú sabes lo que es lo bueno, cuando tú sabes lo que es lo justo, cuando tú sabes lo que es lo correcto, ¿por qué lo permitiste? Esa es la idea. Recuerden que tenemos el contrario del otro lado. Jesús en el monte de la tentación. Allí, 40 días y 40 noches pasando hambre y sed. Y se le aparece el diablo. ¿Y qué hace el diablo? Lo tienta. ¿Y qué hizo Jesús? Permaneció firme. No se dejó arrastrar, no se dejó caer, a pesar de que le iba a convertir las piedras en pan, y a pesar de que le iba a dar todos los reinos del mundo, y a pesar de todo lo que le propuso. Jesús no se doblegó, no se sometió, porque la voluntad de Dios es mejor, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta, y es mejor morir haciendo la voluntad de Dios que caer haciéndole caso a ¿quién? Al diablo. Y esa es nuestra debilidad. Muchas veces nos dejamos arrastrar, y eso es lo que se muestra aquí. Se dejaron arrastrar por un apetito carnal, por un apetito material, por el deseo de aparentar algo que realmente no eran.
Ellos mintieron al Espíritu Santo. Es intento de engañar a Dios en medio de la comunidad donde Dios vive, donde Dios mora. No tenemos tabernáculo hoy. El tabernáculo somos nosotros. No tenemos arca de la alianza hoy. El arca somos la iglesia, donde Dios ha decidido manifestar ¿qué cosa? Su presencia, su gloria y su poder. Eso es lo que eres tú y lo que soy yo. Yo soy un instrumento separado para Dios, santificado, hecho perfecto, para vivir para Él, para servirle a Él, para honrarle a Él. Tú estás en la misma condición. Fuiste llamado para ser testigo, para dar testimonio, para ser un instrumento útil, para dar gloria y honra al Señor en las buenas y en las malas, en todo tiempo, momento y lugar. No existimos para otra cosa. De lo contrario, Dios nos hubiera llevado el día que creímos. Pero Dios quiere usarte a ti para la gloria y honra de su nombre. Dios está humillando a los principados y a las potestades hoy por medio de su iglesia, la que Cristo rescató al precio de su sangre. Así que por lo tanto, Dios vive aquí. Dios mora en medio de nosotros. Eso nos enseña una verdad indispensable. El pecado dentro de la iglesia siempre es contra quién. David lo dijo: contra ti solamente he pecado. El pecado es contra Dios siempre. Cualquier pecado dentro o fuera siempre es contra Dios. Siempre toca la santidad de aquel que habita en medio de su pueblo. La iglesia es templo del Espíritu Santo. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Luego Pedro continúa desenmascarando el pecado. Primero confrontó a Ananías y ya vimos lo que pasó. ¿Qué pasó con Ananías? Murió, como dice el dicho, ipso facto. Al instante. Dice que cuando esto pasó, vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y entonces unos jóvenes de la iglesia lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. La paga del pecado es muerte. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y entonces se repite la historia. Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí. Asintió al número que había dado ¿quién? Ananías, y que le había traído ser sacado a la luz del pecado y pagar las consecuencias de faltarle a la santidad de Dios. Ella dijo: sí, la vendimos en tanto. ¿Qué estamos viendo aquí? Recuerde que no tenemos una bola de cristal en la iglesia. No tenemos bola de cristal. No tenemos tampoco alguien que al oído nos susurre lo que tú haces en la intimidad. Pero por la gracia de Dios, a los apóstoles se les reveló por el Espíritu de Dios lo que estos hermanos habían hecho. No sé si los apóstoles tenían una visión más allá, si tenían una sensibilidad que nosotros no tenemos, o simplemente al ser ellos llenos del Espíritu Santo en aquel momento y en aquel contexto, sintieron de parte de Dios que ellos habían hecho algo bien malo, que habían atentado directamente contra el santo Dios que moraba en medio de su pueblo. Pero también recuerdo un detalle. El pecado deja marcas. El pecado muestra señales. Cuando uno no está bien con Dios, ¿qué pasa? Se nota. Si tú estás enfermo, los demás pueden notar tu enfermedad. Cuando tú no estás bien con Dios, también los demás pueden notar tu enfermedad. Y tú también lo notas, porque tú sabes que estuviste viviendo en momentos en la gloria con Dios, y de buenas a primeras te ves cayendo ¿a dónde? Al infierno prácticamente, y tú puedes notar que ya no estoy como antes.
La iglesia también lo puede notar. Aunque bueno, hay pecados que a veces no salen a la luz, como vamos a ver, pero que Dios también los conoce. Y no significa que no estén ahí. Este tema es bien complicado porque nosotros todos somos, ¿qué cosa? Pecadores. Y de todos Dios ha tenido gracia. Y de todos Dios ha tenido misericordia. Y el Dios que en aquel momento, a través de un evento extraordinario, puso fuera de la iglesia a los transgresores, hoy lo hace de otra manera. Hoy se toma el tiempo, hoy tiene paciencia, hoy espera. ¿Me entiendes? Pero es lo mismo, queriendo ¿qué cosa? Traernos al arrepentimiento y a la fe. Entonces simplemente Zafira no tuvo tiempo, pensó que no iba a pasar nada. Dentro de lo que ella habló con su marido, dijo, lo hacemos de esta manera, de la otra. Inventaron un plan perfecto que no tenía qué cosa. ¿Cómo se dice normalmente aquí los que son policías, investigadores y esa cosa? Un plan perfecto que no tiene. ¿Cómo? No es salida. Tiene errores. No tiene errores. Oye, verdad que aquí la gente ve muchas series y eso. Lean más la Biblia, ¿entienden? Entonces, no tenía errores. No había por dónde cogerlo. Pero ¿qué pasó? Sí tenía, siempre tiene. Y estás lidiando con Dios y Dios lo sabe. Así que simplemente, en ambos casos lo que vemos es que Dios declara el pecado, lo saca a la luz y no deja que se establezca tranquilamente el pecado en medio de la iglesia. ¿No dice la Biblia que aún las cosas ocultas, un día Dios las va a sacar? Que tenga Dios misericordia de todos nosotros. Aquí debemos detenernos, porque esto sigue siendo así hoy. Nosotros solemos pensar que el peligro grande para la iglesia viene ¿de dónde? De afuera. Del mundo, de las leyes, de los reyes, de la cultura, de la persecución, de las personas externas. Pero no, el mayor peligro no viene de afuera. El mayor peligro viene de adentro. El mayor peligro, el peor peligro, el más dañino surge dentro de la iglesia del Señor. ¿Dónde es que el cáncer actúa? ¿Afuera? Adentro y te mata. Los virus están siempre alrededor tuyo. Ahí están dándote vuelta. Pero tus defensas están altas y él no entra. Y si entra, ¿qué pasa? Es aniquilado al momento, pero el cáncer se produce dentro de ti y acaba contigo. El pecado dentro de la iglesia también es un cáncer. Es el peor enemigo que tiene el pueblo de Dios y el reino de Dios. Y esto no es nada más y nada menos que cuando la apariencia empieza a sustituir a la verdad. Cuando la religión reemplaza la integridad. Cuando se aprende a hablar como creyente sin vivir realmente delante de Dios. Dice la Biblia en 2 Timoteo que en el tiempo postrero los hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán ¿qué cosa? La eficacia de ello. Y pensamos, no, eso tiene que ver con los falsos maestros. ¿Cómo comienza un falso maestro? Dándole lugar en su vida, ¿qué cosa? Al pecado. Algunos podrían pensar, lo importante es que dieron algo. Pero eso no es lo que el texto está enseñando. Dios no estaba evaluando la cantidad entregada, sino la verdad del corazón. Dijo David, tú miras la verdad en lo íntimo. Otros podrían decir, todos tenemos defectos, esto no debe verse tan grave. Pero aquí no estamos ante una simple inconsistencia humana, sino ante un acto deliberado de hipocresía espiritual dentro del pueblo de Dios. Otros podrían pensar, mientras la gente vea algo bueno, no importa tanto la intención. ¿Y qué dice Dios? No, en la Biblia la intención importa porque Dios mira el corazón. Se lo dijo Dios ¿a quién? A Samuel. Tú ves lo que está delante de tus ojos, pero yo miro ¿dónde? Yo miro el corazón. Él no se conforma con lo que la iglesia ve. Él ve lo que realmente somos. ¿Qué es la palabra? Una espada que penetra y todo lo declara, todo lo muestra, todo lo enseña. Pensemos en lo que ocurrió con Acán. ¿Se acuerdan? Josué 7, el pueblo había acabado allí en Jericó, las murallas habían caído y ahora venía ¿qué cosa? La segunda ciudad a tomar, la ciudad de Ai.
Pero hubo un hombre llamado Acán que tomó lo que Dios había prohibido. Tomó el anatema. ¿Y qué hizo? Lo escondió en su tienda, cavó en la arena del desierto y lo profundizó de abajo para que nadie lo viera. Y durante un tiempo, perfectamente nadie lo vio. Pero Dios lo sacó a la luz delante de todo el pueblo, porque cuando fueron contra Ai, dijeron, no hacen falta 10,000, con un grupito de hombres vamos a acabar con la ciudad, como lo hicimos con la otra. Y entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que huir delante de la ciudad. ¿Cuál fue la causa? ¿Qué quitó el poder? ¿Qué quitó la gracia? ¿Qué quitó la manifestación de Dios? El pecado de Acán, la desobediencia de Acán. Desde afuera todo parecía normal, pero el pecado estaba oculto hasta que Dios lo expuso. Y fue Dios quien le dijo a Josué, es fulano, es ese hombre. ¿Y qué le pasó a Acán? Como Ananías y Zafira, la tierra se los tragó, murieron al instante. Amado hermano, este punto nos obliga a examinarnos. ¿Hay algo en nosotros que busca parecer más santo de lo que realmente es? ¿Hay servicio sin sinceridad? ¿Hay generosidad para ser vistos? ¿Hay palabras piadosas sin una vida piadosa? ¿Hay pecado que tratamos de esconder bajo actividad religiosa? Dios preserva la santidad de su reino, declarando el pecado. Y eso significa que tarde o temprano aquello que no queremos reconocer delante de Dios será expuesto por Dios. Y estoy hablando precisamente de lo que está diciendo aquí. Hay gente que sabe que hace lo malo, pero nunca habla con Dios, nunca le pide perdón a Dios, nunca se pone de acuerdo con Dios, nunca trata el pecado, nunca busca en Dios la salida a su problema. Es con esos. Es con esos a los que a Dios no le queda más remedio que exponerlos y sacarlos a la luz. Mejor es humillarse hoy, confesar hoy, arrepentirse hoy, que esperar a que Dios saque a la luz lo que nosotros nos empeñamos en ocultar. El que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Misericordia. En segundo lugar, ¿cómo preserva la santidad de su reino Dios? Juzgando a los transgresores. 5, del 9 al 10, síganme aquí ahora. La confrontación del pecado no era el final del asunto, era el comienzo del acto santo de Dios para preservar a su pueblo. Cuando se dirige a Zafira le pregunta, ¿por qué se pusieron de acuerdo? La misma pregunta que le hizo a Ananías de otra manera. Y con eso queda claro que no estamos ante un tropiezo momentáneo ni ante una reacción impulsiva. Se habían puesto de acuerdo. Entonces llega el clima del pasaje. Murió Ananías, murió Zafira, Dios ejecutó juicio, Dios no solo declaró el pecado, Dios no solo lo identificó, Dios lo condenó, ¿y qué hizo? Y lo castigó. Dios habló. No me agrada, no es bueno, ofende, daña, contamina, pervierte y mata. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Lo sacó del pueblo, lo sacó de la iglesia, los mandó para el otro lado. Y precisamente por este texto puede incomodar tanto a la mentalidad moderna, porque en el mundo actual nosotros estamos acostumbrados a hablar de un Dios que es como una dama. Es una maravilla el Dios de nosotros, el Dios de la Biblia. Es un Dios amable, que nunca se ofende. Es un Dios tolerante, que todo lo permite. Es un Dios terapéutico, es un psiquiatra, es un consejero espiritual, que Él te ayuda a simplemente sentirte un poquito mejor con ¿qué? Con tu pecado, contigo mismo. Si eso es lo que te gusta, hazlo, pero ten cuidado. Es un Dios terapéutico, es lo que la gente quiere. Es un Dios que nunca hiere, que nunca confronta seriamente, que nunca juzga de manera inmediata, que permite todo y que es lo que más le gusta a la gente. Dímelo, Kenny, tú que estás escapado de eso. Si no vas a escapar, vamos a tener problemas. Que es todo amor. Dios es amor. Y ya usted oye el dicho, amor es amor. Y entonces tiene que haber en la iglesia toda manifestación de amor, en la perversión de lo que el mundo entiende como amor. La Biblia no nos presenta ese Dios.
La Biblia no nos enseña a ese Dios. El Dios de la Biblia no es una proyección sentimental del hombre, no es un invento de nuestra imaginación, como son todos los demás dioses que según el Salmo 115:8 son semejantes a los que los hacen. No, el Dios de la Biblia es diferente, no es Buda, no es Mahoma, no es Ochun, ni Changó, ni Yemayá. No es ninguno de esos dioses inventados por la mente entenebrecida de los seres humanos. ¿Cómo es Dios? Dios santo. Santo, santo, santo. Su santidad no es decorativa, es activa, es real, es ardiente. La Biblia dice que es fuego consumidor. Gracias. Es moralmente perfecta. ¿Saben lo que es cuando hablamos de que Dios es santo, lo que eso significa? La plenitud de todas sus perfecciones. Sí, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es eterno, Él es inmutable, Él es amor, Él es justo, Él es fiel, todo eso. Pero todo eso se encierra en una palabra. Dios es santo. Y aunque Él es lento para la ira y grande en misericordia, cuando el pecado se levanta en el corazón de su pueblo como un desafío deliberado a su presencia, Dios responde como el Dios santo que es. Y aquí conviene recordar un paralelismo que hay entre Éxodo y Hechos. En el Éxodo Dios redime a su pueblo, desciende a habitar en medio de ellos y establece su presencia santa entre ellos. En Hechos Dios también ha redimido en Cristo un pueblo muy superior a Éxodo. Ha derramado su espíritu y ha comenzado a habitar ya no en un templo hecho de manos, sino en medio de su iglesia. En ambos casos, según Tito 2:4, Dios está formando un pueblo propio, pueblo para sí mismo. En ambos casos la presencia de Dios, ¿dónde está? En medio del pueblo, allí en una columna de nube. Aquí ¿dónde? En la persona del Espíritu Santo. En ambos casos la demanda de ser santos, porque yo soy santo, está presente, porque Levítico 11:44 así lo dice. Pero 1 de Pedro 1:16 también lo dice: sed santos porque yo soy santos. En ambos casos los ha constituido como un reino de sacerdotes y de gente santa para dar testimonio de la gloria de Dios a todas las naciones. Y en ambos casos, cuando esa santidad es desafiada, Dios actúa. Pero hay una diferencia. Aquí también aparece el contraste glorioso que es Cristo. La iglesia sabe algo que Israel no veía con la misma claridad. La iglesia sabe cuánto cuesta el pecado. ¿Dónde vivimos nosotros? ¿Del lado allá de la cruz o del lado de acá de la cruz? Nosotros estamos del lado de acá de la cruz. Sabemos que el pecado no es liviano, porque para perdonarlo fue necesario que el Hijo de Dios muriera. Sabemos que la santidad de Dios no puede negociarse, porque en la cruz Dios no la rebajó, la afirmó derramando su ira sobre su propio Hijo, que es la propiciación por nuestros pecados, quien aparta la ira de nosotros poniéndola sobre su Hijo. Tal terrible es el pecado que tuvo que pagar Cristo, el santo, 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 por los pecadores, por los injustos. Sabemos que la gracia no abarata el pecado, porque la gracia costó ¿qué cosa? Sangre, la sangre del Hijo de Dios. Y por eso el pecado dentro de la iglesia es todavía más escandaloso. No se comete en ignorancia de la cruz, sino a propósito, a pesar, a la luz de la cruz y su significado. No es solo rebelión el pecado en la iglesia, es incoherencia con el Evangelio. ¿Cuántos aquí fueron bautizados? Y los que van a ser bautizados, recuerden que ustedes manifestaron algo en ese acto, en esa ordenanza. Cuando usted entró al agua
y fue sepultado, usted declaró que usted ha muerto al pecado, que ha sido sepultado juntamente con Cristo. Y al salir del agua, al emerger del agua, usted está demostrando que usted ha resucitado a una vida nueva en Cristo. Una vida libre de pecado, libre de maldad, que ya no sigue las pautas del mundo, sino que ahora abraza el camino de Cristo, la vida de Cristo, la santidad de Cristo, la justicia de Dios. Ya no vas a vivir más para ti. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No eres dueño de tus días, no eres dueño de tu vida, no eres dueño de tu cuerpo. Es de Dios. Él lo compró. Tú ibas camino a la destrucción, al infierno, al lago de fuego, y Dios te sacó de allí. Gracias, Señor. Para que le sirvas a Él. Gracias, Señor. Yo sé que aún estamos en el cuerpo y sé que aún estamos en la tierra, pero seamos conscientes al menos de para qué estamos en la tierra. No para rendirle adoración al pecado, ni al mundo, ni a Satanás, ni a la carne, ni para justificarnos con ninguna de esas cosas. Estamos aquí para vivir para Dios. Por eso tenemos que estar cada día más cerca. Por eso tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Por eso tenemos que comprometernos más, no involucrarse. Acuérdense la historia, la gallina estaba involucrada en aquella fiesta que se iba a hacer porque vino un visitante a la casa, porque iba a poner los huevos, pero el puerco estaba muy triste porque a él le iban a cortar el cuello. Tú tienes que ser el puerco. Tú tienes que ser el cordero. Tú tienes que ser el becerro que es sacrificado en el altar de Dios, en el servicio a Dios, en el trabajo para Dios. Para eso es que existimos en la tierra, no más para nosotros. ¿Qué tiempo te queda? Aquí dime, ¿cuántos saben de ustedes qué tiempo le queda aquí? Entonces, ¿cómo vamos a vivir el tiempo que nos queda como el tiempo pasado, gastándolo en deleites, en placeres, en vicio, en inversiones que no tienen nada que ver con la eternidad, con la gloria futura que en nosotros ha de manifestarse? Es lo que estaban haciendo Ananías y Zafira. Es lo que a veces hacemos nosotros sin darnos cuenta. Que no sé qué tiempo me queda. Y es verdad, Cristo pagó por mí. Cristo se sacrificó por mí. Él me ha hecho perfecto para siempre delante de Dios. Pero yo tengo que saber que yo no existo para mí, sino para Él. Que mi vida es una inversión de Él. Y yo tengo que responderle a Él. Y además tú sabes que el pecado te mata. Te enferma, te intoxica. En estos días se habla mucho del cortisol. La verdad, Claudia, tú que estás escapando en eso. Porque hoy el estrés y la gordura y la diabetes y el dolor de cabeza y los problemas que tenemos todos son culpa del cortisol. ¿Sabes lo que es el cortisol? El pecado. Estás estresado, estás ansioso, no vives en paz con Dios, no estás adorando a Dios, no estás sirviendo a Dios, no estás confiando en Él, no estás descansando en Él. Ese es el pecado. Y ustedes dirán, bueno, entonces pastor, usted está pecando más que nadie. ¿Entiende? Bueno, tal vez, ¿ok? Tal vez porque así le llama el mundo. Pero no, tampoco es por ser gordo ni por ser flaco. ¿Entiende? Es por vivir una vida como sin paz y sin tranquilidad. Tenemos que vivir delante de Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, viviendo para Él. Si te vas a estresar, que sea ¿dónde? En la obra de Dios, en la presencia del Señor. Nadie se queja aquí porque no tengo tiempo para orar. ¿No verdad, Rey? ¿Tú has oído a alguien que diga, ay, no tengo tiempo para orar, qué más me siento? No, la gente dice, ay, no tengo tiempo para estar con mi familia, no tengo tiempo para ir a la playa, no tengo tiempo para irme a un hotel, no tengo tiempo para irme a Disney, no tengo tiempo para irme a Cuba o a Australia o a China o a no sé dónde. Es lo que la gente achaca, que no tiene tiempo, pero para ir a la iglesia, no, muchas veces no nos damos cuenta que esto es importante. ¿Entiendes? Tenemos dinero para todo, pero no para el Señor. Cállate la boca, Henry. Entonces, Dios es santo. El pecado es incoherencia con el Evangelio. Hemos muerto al pecado. Tenemos que vivir para Dios.
Ananías y Zafira muestran lo que el pecado merece. Cristo muestra quién llevó ese castigo por su pueblo. Y ahí entendemos una verdad decisiva. Ningún pecado quedará, ¿cómo? Sin castigo. Unos serán tratados ahora bajo la disciplina y el juicio temporal de Dios. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 11 que hay muchos enfermos y muchos duermen entre vosotros. ¿Ok? Otros, ¿qué les va a pasar? No van a ser juzgados ahora. Van a ser juzgados ¿dónde? Allá. ¿Y cuál será tal vez el veredicto? Al lago de fuego. Algunos podrían pensar, esto es demasiado severo. ¿No es verdad? Nos parece muy duro que en la incipiente iglesia, estos dos hermanos que tal vez nadie había discipulado, que tal vez nadie le había enseñado, se equivocaron y Dios les reventó la cabeza. Pero esa reacción solo revela cuán debilitado está nuestro sentido de la santidad de Dios y cuán grande es la influencia del secularismo en la iglesia. No fue Dios quien exageró. Somos nosotros los que, ¿qué hacemos? Minimizamos el pecado y sus efectos. Otros dirán, eso pertenecía solo a la iglesia primitiva. Sin embargo, aunque este acto es extraordinario en su forma, revela una verdad permanente. Dios sigue tomando en serio la pureza de su pueblo. ¿Dios cambia o Dios es inmutable? Dios es inmutable. Se lo dijo en el tiempo de Malaquía al pueblo, porque yo, Jehová, no cambio. Dios sigue aborreciendo al pecador y al pecador, que deliberadamente se opone a Él, a su gloria, a su voluntad. Otros pueden pensar, si Cristo murió por el pecado, entonces ya no debe hablarse así del juicio. No, precisamente porque Cristo murió, entendemos cuán terrible es el pecado. La cruz no elimina la santidad. ¿Qué hace la cruz? Confirma que Dios es santo, santo, santo. A Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, y al momento fuego descendió del cielo y los consumió. Dios dijo, en los que a mí se acercan me santificaré. Dios quiere santos como Él. Amados hermanos, no juguemos con el pecado, no lo acariciemos, no lo maquillemos, no intentemos convivir con él. No pensemos que porque Dios ha sido paciente podemos seguir tratando nuestra maldad como un detalle menor. La paciencia de Dios no cancela su santidad. Según 2 de Pedro 3:9, su paciencia nos guía al arrepentimiento. No es para estar toda la vida haciendo lo malo, hay que parar. La gracia de Dios no elimina su juicio. Si hay pecado, Dios te ha dado una salida. El que confiese su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Lo dice la Escritura y después lo dice Juan, que tenemos que confesar nuestros pecados porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que arrójate sobre Cristo con arrepentimiento verdadero, porque el Dios que habita en medio de su iglesia ¿cambió? No, sigue siendo santo y sigue preservando la santidad de su pueblo. Y en tercer lugar, Dios preserva la santidad de su reino, produciendo gran temor en su pueblo. Después del juicio, Lucas registra el efecto inmediato, que vino sobre toda la iglesia. ¿Qué dice? Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Dice que vino desorden? No. ¿Dice que vino desprecio hacia Dios? ¿Que vino burla hacia Dios? Dice la Biblia que vino gran temor. Y esto es muy importante a la luz del pasaje. El juicio no tuvo como fin producir un espectáculo. Recuerde que Dios es enemigo ¿de qué? De los espectáculos. Dios ama la sencillez. Dios ama la autenticidad. Dios ama lo genuino, la humildad. Eso es lo que Dios ama. Esto es central en el pasaje. No tuvo como fin simplemente castigar a dos individuos. Tuvo como fin preservar a la iglesia, despertando en ella una conciencia renovada de quién es Dios.
Dios declaró el pecado. Dios juzgó a los pecadores. ¿Y cuál fue el resultado? El temor creció. Este temor, ¿cómo lo podemos definir? No es pánico servil, no es terror irracional, no es una paranoia espiritual. Es la reacción correcta de un pueblo que reconoce que Dios está realmente presente en medio de ellos. Esto es reverencia. Como dice Hebreo, no nos habéis acercado al monte, a cualquier monte, sino al monte donde Dios habita, el monte que arde, el monte que muestra el poder, la santidad de Dios. Esto es sobriedad, es conciencia de la santidad divina, es el fin de la ligereza, del no me importa, esto no tiene importancia, se puede hacer como quiera. Es el final de la irreverencia, es la comprensión de que la iglesia no es un club religioso, ni es una asociación cultural o social, ni es una estructura humana. Es el ámbito donde mora el Dios vivo. ¿Qué somos nosotros? Columna y baluarte de la verdad. Somos casa de Dios, somos familia de Dios. La Biblia nos define de muchas maneras. Cuerpo de Cristo, templo del Dios Santo. Y ese es el principio. Ahí mora Dios. Y el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor de Dios. Y cuando entendemos esto, dejamos entonces de ser inteligentes y nos convertimos en sabios. Porque el inteligente es el que es un filtro. Pero el sabio, ¿quién es? El que fundamenta su vida en la palabra del Señor, en los valores del reino. Y entonces en la historia ocurre algo hermosísimo. La iglesia no se paraliza, pues la santidad no mata el reino. Por el contrario, ¿qué hace? Lo sana, lo fortalece, lo mantiene vivo y lo mantiene creciendo. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. No dice que estaban avergonzados los apóstoles, sino que siguieron haciendo ahora su obra. ¿Cómo? Con el mayor respaldo de Dios, con más poder y con más gracia. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. No quiero tener nada que ver ahí, pero temor, los alabo, los reconozco. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Es decir, la obra del Señor se expande, continúa creciendo, más gente se suma a la iglesia, los enfermos son traídos. ¿Qué nos enseña todo eso? Que una iglesia en la que el temor de Dios crece, no se debilita. ¿Qué hace? Se fortalece, no pierde vida, gana salud, no se apaga, arde con más pureza. Y aquí está un punto crucial para nosotros. El reino avanza precisamente en una comunidad donde la santidad de Dios es ¿qué cosa? ¿Es qué? Es preservada. Ahí el reino de Dios avanza. ¿Cómo termina esta historia? La gente traía ¿qué cosa? Los enfermos. Para que al menos la sombra de Pedro les diera y fueran ¿qué cosa? Sanados. La iglesia no vino a ser una comunidad cualquiera. Vino a ser la comunidad donde se manifestaba ¿qué cosa? El poder, la gloria y la gracia de Dios. Algunos podrían pensar, si se predica así, como yo estoy predicando en esta hora, la gente se va a alejar. Y es cierto, cuando se le habla duro a la gente se va. ¿Quiénes se van? Los que no son de Dios. Así que ya usted sabe, si usted se va hoy de aquí y no lo ve la semana que viene, es porque usted me está demostrando a mí que usted no es de Dios. Mira cómo Heidi se ríe. ¿Me entiende? Si usted se va es porque usted no es de Dios. No lo dije yo, lo estás diciendo tú. Entonces, el temor no destruye el crecimiento, lo acompaña. Otros dicen, hablar mucho de santidad quita el gozo, porque la santidad es aburrida, porque produce apatía. No, el gozo verdadero solo puede florecer donde hay verdad y limpieza delante de Dios. Y también algunos creen lo que la iglesia necesita para crecer es ser más flexible con el pecado, porque vivimos en un mundo de pecado y todos somos pecadores. Tenemos que entendernos, tratar de ayudarnos a vivir en el pecado.
Así lo piensa mucha gente y no. Lo que necesita la iglesia, ¿sabe qué cosa es? La plenitud del Espíritu Santo para ser una iglesia que exalta a Dios, humilla al pecador y promueve la santidad. La iglesia verdadera predica la sana doctrina. Escúchalo. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La que predica la sana doctrina. Bueno, todo el mundo dice predica la sana doctrina. Ok. Ya tú sabes. La iglesia verdadera es la que guarda las ordenanzas, bautismo y cena. Y la iglesia verdadera es la que ejercita la disciplina eclesiástica o la disciplina bíblica. En Hechos 4:23 sobrevino temor a toda persona. Y la iglesia creció. ¿Qué vio Isaías? Capítulo 6. Al Dios santo, santo, santo. Dice el texto que vio la santidad de Dios. ¿Y qué trajo a su corazón? Convicción de pecado. Reconoció su pecado. ¿Y qué pasó como consecuencia? Fue limpiado de su pecado. Y a consecuencia de eso, ¿qué hizo Dios con Isaías? Lo envió a predicar la palabra de Dios a su pueblo. Amado hermano, pídele a Dios que te devuelva a ti y a tu pueblo el temor santo. No un miedo neurótico, sino esa reverencia que te hace odiar el pecado, amar la verdad, tomar en serio la cruz y vivir sobriamente delante del Señor. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Más actividad o más temor de Dios? Seamos sabios. Aprendamos a definir las cosas. Concluyo. La iglesia, como vimos en el mensaje anterior, había orado y Dios la había respaldado. La iglesia ahora en este mensaje es preservada en santidad. El mismo Dios del reino que respalda a sus testigos frente a la oposición, ¿qué hace ahora? Preserva a su pueblo en santidad frente al pecado. Y lo hace de manera clara, santa y poderosa. Declara el pecado, juzga a los transgresores y produce gran avivamiento en su pueblo. Y todo eso, una vez más, volvemos a la cruz. Allí Dios hizo lo más grande que podía hacerse para santificar a su pueblo, sin dejar de ser justo. Porque eso es lo otro. Dios es amor, pero también es ¿qué cosa? Justo. No pasa por alto el pecado, no lo ignora, no lo llama pequeño, lo juzga en su Hijo Jesucristo, quien murió para que un pueblo impuro como nosotros pudiera ser reconciliado con Dios y comenzar a vivir en santidad delante de Él. La diferencia entre Cristo o entre la iglesia e Israel, ¿quién la hace? La cruz de Cristo. La iglesia sabe el precio del pecado, sabe lo que costó su perdón, sabe que la santidad de Dios no fue rebajada, sino satisfecha con la sangre del Cordero. La iglesia sabe que con su muerte sustituta en la cruz, Cristo tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Justicia que nos ha hecho ahora el pueblo santo de Dios. Ustedes son, dice Pedro, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Huyamos del pecado, hermanos. Andemos delante de Dios ¿cómo? Con temor, con sinceridad, con arrepentimiento constante, porque el Dios del reino sigue preservando la santidad de su pueblo. Y cuando Él preserva a su pueblo en santidad, lo mantiene vivo, saludable y útil para su gloria. Si no eres cristiano, recuerda, el mismo Dios que juzgó el pecado de este pasaje, juzgará finalmente todo pecado. Nadie puede engañar a Dios, ya lo viste. Dios sabe lo más oculto de tu corazón. No vas a poder escapar delante de Él, ni ahora ni después. No hay gracia más grande que la que puedes encontrar en Jesucristo. Ven a Él. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete de tus pecados, no lo niegues, no lo disfraces. Eres un pecador y Dios lo sabe. No huyas. Huye del pecado, refugiándote en Cristo. Cree en aquel que murió y resucitó para hacer de impíos, ¿qué cosa? Gente santa. Para hacer de un pueblo perdido,
un pueblo salvado que mora en su presencia. No lo rechaces, pues de hacerlo así, tendrás que dar cuentas en el juicio final por tus pecados. Y lo que vas a recibir será el castigo eterno por rechazar al santo que por nosotros se hizo ¿qué cosa? Se hizo pecado. Amados hermanos, el Dios del reino sigue hoy ordenándole a su pueblo: sed santos, porque yo soy santo. Y como hemos visto, Él no solo respalda a su iglesia, también la preserva en santidad. Y por cuanto la preserva en santidad, su reino sigue siendo como indetenible. Recordemos, la santidad de su reino, ¿quién la preserva? Dios. ¿Cómo lo hace? Quitando. Señor, gracias, porque tú eres santo. Reconocemos nuestra indignidad, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Mentimos, engañamos, violamos. Somos adultos en nuestro pensamiento. Y mucho más. Somos infieles. Somos egoístas. Somos apegados a lo material, a esta tierra, Señor. Te cambiamos a ti por cualquier cosa. No mostramos fidelidad. No mostramos entrega, no mostramos pasión por ti, Señor. Tú miras el corazón. Tú sabes la intimidad en lo oculto, Señor. Tú nos estás dando el tiempo actual para que podamos arrepentirnos. Tú nos hablas para que podamos reconocer nuestro error, nuestro pecado. Para que nos pongamos a cuenta contigo, Señor. Nos compraste al precio de tu sangre. Ayúdanos a vivir postrados ante tu cruz, reconociendo que existimos para ti, para tu servicio, para tu gloria y para tu honra. Por favor, ten misericordia de nuestras vidas, de tu iglesia, aquí y en todo lugar. Ten piedad de nosotros. Que tu Espíritu haga la obra que solamente Él puede hacer. Que tu palabra toque nuestros corazones, Señor. Que podamos ver florecer tu pueblo, tu iglesia, tu obra en medio de los tiempos, Señor. Por favor, ayúdanos. Y ayúdame a mí, Señor, a poder vivir a la luz de tu palabra, a la luz de tus demandas, a poder ser fiel, Señor, a vivir una vida crucificada para ti, Señor. Te lo pido en el nombre que pagó por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Cantamos.